Bueno, tenemos a otra figura histórica, y no estoy exagerando, de la historia de Chile. Es el doctor Ricardo Israel, abogado, profesor de Relaciones Internacionales, que vivió muy de cerca todo este proceso. Hemos estado hablando fuera del aire. El tema de la nueva Constitución, vamos a hablar de eso, pero antes hay unos datos importantes que no se han mencionado en el programa, y es el intento de Allende de ir donde Brezhnev a pedirle ayuda, y Brezhnev lo que le contestó: aquí no hay dinero para una segunda Cuba, por una parte. Y después la reunión de Kissinger con Zhou Enlai en China, donde hablaron de Chile. ¿Qué pasó ahí? Mire, esencialmente lo que sabemos de lo que ocurrió en Chile, tanto el golpe de Estado como el gobierno de la Unidad Popular, lo sabemos desde los 70 a los 80. Lo de Estados Unidos lo sabemos con la Comisión Church, por el senador que la encabezó. Frank Church. Y, por supuesto, ahí está el rol de Kissinger. Lo que sabemos de Estados Unidos es lo siguiente: que hizo lo posible para que Allende no asumiera. Hasta apoyaron el intento armado que terminó en el asesinato, desgraciadamente, del entonces comandante en jefe del ejército, el general Schneider, que apoyaba el respaldo a la Constitución. Lo iban a secuestrar y entonces él enfrentó a los Estados Unidos le quitó su apoyo, pero siguieron adelante con esto que ellos habían apoyado y entregado las armas. Hizo lo posible, como era la Guerra Fría, para que no triunfara el gobierno de Allende, aunque los errores de la Unidad Popular contribuyeron igualmente a esto, o aún más. Pero no hay ninguna evidencia, ninguna, que Estados Unidos haya participado en el golpe mismo. Todo lo contrario, se informaron en la medida, al igual que el resto de los chilenos, cuando el golpe ya estaba en marcha. También fue el elemento fundamental para mi familia. Mi padre llegó exiliado acá, nunca lo acusaron de nada, él no militaba, pero era amigo personal de Allende. Mis recuerdos de infancia y adolescencia están con Salvador Allende, porque se alojó en la ciudad pequeña que vivíamos, que era Los Ángeles, cada vez que fue, como candidato en las 4 veces que fue, y como presidente. Ahora, eso era muy visible. Y también... ¿Cómo era Allende en lo personal? ¿Era un hombre arrogante? Era un hombre agradable, era un hombre muy metido en su rol presidencial. A mí no me cabe la menor duda que el actual gobierno lo hubiera despreciado, porque él fue a la antigua socialdemócrata. Él fue una persona que hizo mucha campaña, donde tuvo siempre el apoyo del Partido Comunista. ¿Por qué? Y que también explica por qué, estando absolutamente en contra, yo se lo escuché las veces que acompañé a mi papá a la Moneda, estuvo en contra de las tomas, pero no hizo nada por reprimirlo. ¿Por qué no hizo nada por judicializarlo? Porque él pertenecía a una generación muy marcada por un presidente anterior que se llamó Gabriel González Videla, que llegó al poder el enemigo de Neruda. El enemigo de Neruda, que Neruda le escribió un poema dedicado a él, que se despedía a todos los chilenos y cada uno, menos a uno, porque Neruda tuvo que abandonar el país porque era senador del Partido Comunista. ¿Cruzó los Andes a pie? Cruzó los Andes, está reflejado en una película. Entonces, él siempre quedó como un traidor. Y Allende siempre, a diferencia de otros socialistas, siempre apoyó al Partido Comunista. Esa lealtad la correspondió a un Partido Comunista que además peleó con Cuba por el tema de la lucha armada, porque era muy prosoviético. Y en el caso de Zhou Enlai dice que él le dijo a Allende, pero no le hizo caso, que no siguiera adelante. Porque lo iban a derrocar. Porque lo iban a derrocar. Ahora bien, vamos a la actualidad, doctor Israel. ¿Por qué protestan estos muchachos rompiendo vidrieras y rompiendo tiendas de gente, de pequeños comerciantes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué están protestando ahora? Desgraciadamente la violencia llegó a Chile y llegó para quedarse. Si algo afecta a una democracia es la violencia. Son manifestaciones donde siempre, desde hace muchos años, hay una situación muy complicada en la participación. Una de las cosas desagradables que ocurrieron fue cuando llegó la gran manifestación de violencia que estuvo a punto de derribar el gobierno de derecha de Piñera, del cual fue Sebastián canciller, Piñera. Del cual fue canciller el escritor que usted acaba de entrevistar, Roberto Ampuero. Pero ¿qué ocurre? Como cambian las cosas, a ese presidente lo acusaron de violación de los derechos humanos y que lo iban a perseguir por esa violación en organismos internacionales, y ahora se transforma en un buen amigo porque le firmó esto.
¿Qué ha ocurrido en Chile? Que esa violencia desgraciadamente llegó para quedarse y que sectores que eran parte de la vida política se vieron manifestados y cercanos a esa violencia, tanto que los que cometieron esa violencia fueron llamados la primera línea y fueron recibidos en el propio Congreso chileno. Ahora ha habido todo un cambio político en contra de esa actitud, pero ha permanecido en las manifestaciones públicas donde van acompañados en la violencia. Y aunque el actual gobierno apoyaron esas manifestaciones, no hay duda que estos grupos anárquicos están en contra de cualquier manifestación y han terminado como ahora agrediendo a los familiares de los detenidos desaparecidos y atacando la propia moneda, a pesar que el presidente había encabezado la marcha que habían hecho en el día anterior. Es un problema, desgraciadamente, que llegó para quedarse y que el país, dentro de estos acuerdos, desgraciadamente con todas estas conversaciones se ha retrocedido. ¿Por qué? Hoy día hay un mayor apoyo al autoritarismo y a la propia figura de Pinochet que nunca había existido antes. Desde el retorno a la democracia, el primer presidente, Elwin, creó una comisión para establecer los hechos y desde entonces sabemos que superan en 40.000 las víctimas, que hay 3.000 y tantos muertos, que además hay 1.000 y tantos detenidos desaparecidos que todavía no se encuentran. Sabemos también, con el avance posterior, y ese fue el retroceso que hoy día existe. Seguiremos hablando de esto, doctor Israel. Se le agradece, y tanto en radio como en televisión, que se preocupe este tema. Muchas gracias. Gracias. En instantes, a 50 años del golpe de Estado del expresidente chileno